Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, listos para charlar sobre uno de los temas más candentes del momento. Y es que la farándula turca, amigos, no descansa. Hoy vamos a hablar sobre un bombazo que ha explotado en todos los medios y que tiene a medio mundo en vilo, la confesión de Demet, ante las cámaras. Sí, como lo oyen. Y no cualquier confesión, sino una relacionada con Can. Ya se imaginarán por dónde van los tiros, ¿verdad? En este vídeo vamos a sumergirnos en el drama, analizaremos las declaraciones de Demet, exploraremos las posibles razones detrás de esta explosión emocional y, por supuesto, echaremos un vistazo a la reacción de Can y de todo el entorno. Prepárense porque la cosa se pone buena. Vamos a desentrañar este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para descubrir todo sobre este drama amoroso. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de las novedades, análisis y chismes jugosos que les traigo semanalmente. Suscribirse es gratis y así no se perderán ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. La noticia es bomba: Demet, después de mucho tiempo de especulaciones, rumores y miradas cómplices, finalmente confesó su amor por Can. Y no lo hizo en una revista, ni a través de un comunicado. No, lo hizo directamente ante las cámaras. Imagínense la escena: luces, micrófonos, periodistas y Demet con la voz temblorosa, pero con una determinación que dejaba claro que ya no podía guardar más este secreto. La confesión, como un volcán en erupción, sacudió los cimientos de la farándula turca. Los rumores de un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman llevaban circulando meses, alimentados por fotos sospechosas, gestos cómplices y una química innegable que traspasaba la pantalla. Ambos, estrellas indiscutibles, habían coincidido en proyectos que los catapultaron a la fama, y el público, ávido de romance, no tardó en emparejarlos en su imaginación. Pero la confirmación, esa declaración pública y directa, fue un terremoto. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, los detalles varían un poco dependiendo de la fuente, pero en general, la confesión giró en torno a la dificultad de ocultar sus sentimientos, a la intensidad de la conexión que siente por Can y a la necesidad de ser honesta consigo misma y con el mundo. Usó palabras como incontrolable, irrefrenable y amor. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron y los medios de comunicación se volvieron locos. Los titulares se multiplicaron, los análisis se sucedieron y la especulación se desató. La noticia se expandió como la pólvora, llegando a rincones del mundo donde la farándula turca goza de una enorme popularidad. Fans de Latinoamérica, Europa y Asia se volcaron en las redes sociales, compartiendo su entusiasmo, sus teorías y sus esperanzas. La confesión de Demet se convirtió en el tema de conversación global, un fenómeno que demostró el poder de la farándula y la influencia de las estrellas turcas en el panorama internacional. Pero, ¿qué llevó a Demet a tomar esta decisión? ¿Por qué ahora? ¿Por qué exponerse de esta manera? Hay varias teorías y vamos a analizarlas en detalle. La primera, y la más obvia, es el amor verdadero. Tal vez, después de tanto tiempo, Demet simplemente no pudo más con la presión de ocultar sus sentimientos. Quizás la distancia, la incertidumbre y las especulaciones constantes la empujaron al límite. El amor, al fin y al cabo, es un huracán que a veces arrasa con todo a su paso. Imaginemos la situación: Demet, una mujer que ha construido una exitosa carrera, una imagen impecable y una legión de seguidores, se enfrenta a la encrucijada de la sinceridad. ¿Seguir ocultando sus sentimientos, preservando la discreción y evitando el escrutinio público? ¿O arriesgarlo todo por amor, desafiando las expectativas y exponiéndose a la crítica? La decisión, sin duda, no fue fácil. El amor, ese sentimiento complejo y a veces irracional, la llevó a tomar la determinación de romper el silencio. Otra posibilidad es que Demet haya querido tomar las riendas de la situación. En un mundo donde la prensa rosa y los rumores lo controlan todo, tal vez decidió ser ella misma quien contara la historia, antes de que otros la distorsionaran.
Al confesar, Demet se aseguró de que su verdad, su versión de los hechos, fuera la que llegara al público. En este escenario, Demet se convierte en la protagonista de su propia historia. Al tomar la iniciativa, controla el relato y evita que otros manipulen la narrativa a su antojo. Es una estrategia arriesgada, pero que he de resultar en un mayor control sobre la imagen pública y en la posibilidad de comunicar su verdad de manera directa y honesta. Es una forma de empoderamiento, de tomar las riendas de su propia vida y de desafiar las convenciones establecidas. También podríamos considerar la influencia de la presión mediática. Los paparazzi, los fans obsesionados, las constantes preguntas. Todo eso puede llegar a ser abrumador. Tal vez Demet, cansada de esconderse, decidió romper el silencio y liberarse de esa carga. Es una decisión valiente sin duda. La vida de una celebridad, como todos sabemos, está constantemente expuesta al ojo público. Los paparazzi acechan en cada esquina, los fans demandan atención constante y los medios de comunicación se alimentan de cualquier rumor. La presión puede ser asfixiante y la necesidad de mantener una imagen perfecta puede resultar agotadora. Romper el silencio, confesar sus sentimientos, puede ser una forma de liberarse de esa carga, de dejar de esconderse y de vivir su vida de manera más auténtica. Y no podemos descartar la posibilidad de una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás esta confesión forma parte de una campaña publicitaria, de un nuevo proyecto profesional, o simplemente de un intento de mantener la relevancia y el interés del público. Aunque personalmente creo que la emoción que transmitía Demet en el vídeo era demasiado genuina para ser fingida. La farándula, como sabemos, es un negocio. Las estrellas, además de ser artistas, son marcas. Y como cualquier marca, necesitan mantener su relevancia, generar interés y atraer al público. Una confesión como esta, con la atención mediática que genera, puede servir para impulsar proyectos futuros, aumentar la popularidad y generar expectación. Aunque, como dije, la autenticidad que transmitía Demet en el vídeo me hace dudar de esta teoría. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionó Khan? Y por supuesto, la respuesta es, depende. Los medios de comunicación, como siempre, han especulado mucho. Algunos afirman que Khan se mostró sorprendido pero también conmovido. Otros aseguran que se mantuvo distante, que no quiso hacer comentarios y que se refugió en el silencio. La reacción de Khan, sin duda, es clave para el desarrollo de esta historia. ¿Aceptará sus sentimientos? ¿Corresponderá al amor de Demet? ¿O optará por mantener la discreción y preservar su privacidad? La decisión que tome tendrá un impacto significativo en el futuro de ambos y en la forma en que el público percibe la situación. Lo cierto es que por ahora, la reacción oficial de Khan ha sido muy discreta. No ha hecho declaraciones públicas, no ha respondido a las preguntas de la prensa y no ha publicado nada en sus redes sociales. Lo cual, por un lado, es comprensible. Es una situación muy delicada, y es normal que necesite tiempo para procesar todo. Por otro lado, esta falta de respuesta ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. El silencio de Khan ha generado aún más incertidumbre. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo se siente ante la confesión de Demet? Las redes sociales se han inundado de especulaciones, con fans debatiendo sobre el significado de su silencio y analizando cada gesto y cada movimiento. La falta de respuesta ha alimentado la intriga y ha convertido a Khan en el centro de la atención. La situación es compleja. Demet ha confesado su amor públicamente, pero Khan aún no ha respondido. ¿Qué pasará ahora? ¿Responderá Khan a la confesión de Demet? ¿Se atreverán a dar un paso más en su relación? ¿O todo quedará en un amor platónico, en un secreto a voces que nunca se concretará? El futuro es incierto, amigos. Las posibilidades son infinitas. Una declaración de amor, un romance público, una discreta relación privada, o incluso la negación de los sentimientos. La incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan atractiva para el público. Todos queremos saber qué pasará y la espera, la anticipación, es parte del encanto. Además, la reacción del entorno de ambos también es crucial. ¿Qué opinan sus amigos, sus familiares, sus colegas de trabajo? ¿Apoyan esta relación? ¿La ven con buenos ojos? Todas estas preguntas son importantes para entender la dinámica del triángulo amoroso.
El apoyo del entorno, la aprobación de amigos y familiares, puede ser un factor determinante en el éxito de una relación. La opinión de los seres queridos puede influir en las decisiones, en la confianza y en la estabilidad emocional. Saber que se cuenta con el respaldo de quienes nos rodean puede hacer que el camino sea más fácil y que los obstáculos sean más sencillos de superar. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de los fans. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de comentarios, de análisis y de especulaciones. Los fans de Demet y de Can están divididos. Algunos celebran la confesión, sueñan con un final feliz y animan a la pareja a estar junta. Otros, en cambio, son más escépticos y prefieren ser cautelosos. Es normal. Los sentimientos son fuertes y la esperanza de un romance de cuento de hadas es siempre tentadora. Los fans, con su pasión y su entusiasmo, son una parte fundamental de este fenómeno. Sus reacciones, sus opiniones, sus expectativas influyen en la narrativa y en la percepción del público. Los comentarios en las redes sociales, los memes, los análisis, son un reflejo del impacto que tiene esta historia en la sociedad. Los fans son, en definitiva, los que impulsan la historia y la mantienen viva. En resumen, la confesión de Demet ha sido un terremoto en el mundo del espectáculo. Ha destapado una caja de Pandora llena de emociones, de especulaciones y de expectativas. El futuro de la relación entre Demet y Can es incierto, pero una cosa es segura: esta historia nos seguirá dando mucho de qué hablar. Hemos analizado la confesión de Demet, explorado las posibles razones detrás de esta explosión emocional, y echado un vistazo a la reacción de Can y del entorno. Hemos hablado de amor, de secretos, de presión mediática y de estrategias de marketing. En definitiva, hemos intentado desentrañar este culebrón que nos tiene a todos enganchados. La farándula turca, con sus romances apasionados, sus dramas intensos y sus estrellas deslumbrantes, sigue cautivando al mundo. La confesión de Demet y la reacción de Can son solo el último capítulo de una historia que promete seguir dando mucho de qué hablar. Estaremos atentos a los próximos acontecimientos, a las declaraciones, a los rumores y a los giros inesperados que seguramente vendrán. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Recuerden que esto es solo mi opinión, mi análisis, y que siempre es importante escuchar diferentes perspectivas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tienen futuro? ¿Qué les pareció la confesión? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir ideas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Así no se perderán ningún detalle de las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y chao, chao.